De hecho, es un título de una de las obras más famosas de Sigmund Freud. Dentro de la psicología hay una corriente dinámica que tiene que ver con esto, pero justamente el psicoanálisis de alguna manera ha sido en el campo de la salud mental la disciplina que más atención le ha prestado al tema de los sueños. Freud decía sobre los sueños que es la vía regia al inconsciente. O sea, si hay una manera de poder mirar aquello que permanece reprimido en nuestra conciencia, los sueños son un canal privilegiado. Todo lo que soñamos tiene un significado, Sin duda, sin duda. O sea, nada de lo que soñamos es azaroso, aunque su sentido sea para nada evidente, aunque no ¿no? entendamos. Aunque no entendamos. Lo primero que sí habría que decir es que los sueños se alejan de esta idea que existía antes. Yo tengo mucho tiempo que no lo veo de la panchita, ¿sabes? Que la gente soñaba algo, entonces si soñaste con flores, entonces, no sé, juégate el 3. Sí, Sí. los sueños no funcionan de esa manera, pero hay una simbología detrás del sueño. Es decir, todo lo que soñamos representa algo. Ahora, ese algo que va a representar no necesariamente es universal. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que, por ejemplo, si soñaste con dientes es muerte, si Ujú. soñaste con Con una flor, novia. ajá, si soñaste que alguien se moría era larga vida. Entonces hay Sí, como sí, una sí. chuleta de la interpretación de los sueños, pero eso tendrá un sentido místico, esotérico, tendrá otra explicación. Pero desde el punto de vista del psicoanálisis, lo que soñamos, sí, son símbolos, pero símbolos que guardan relación con nuestra propia vida y nuestra propia historia, y bueno, y eso es parte de lo que tenemos que descifrar. Entonces están directamente relacionados con nuestras emociones. Sin duda, sin duda. Y de hecho, el sueño también nos presenta una realización de deseo. Es decir, en el momento del soñar hay realizaciones de deseos, pero la gran diferencia es que no son deseos conscientes. O sea, no es como que es lo que yo me acosté pensando, ay, yo quiero un carro, no sé, Diosito, quiero un carro. Entonces tú te soñaste con el carro. Pudiera pasar. Pero por lo general van a aparecer allí deseos que no nos permitimos normalmente afrontar, incluso que no necesariamente son buenos. Abel, porque algunas veces soñamos algo tan intenso que logra despertarnos y otras veces ni recordamos lo que soñamos. Sí. Entonces otra pregunta, ¿siempre soñamos todos los días? Siempre soñamos. Ok. Lo que pasa es que, y realmente no es que olvidamos por completo el sueño, sino que reprimimos parte de ese contenido. Yo creo que Mm, la mejor metáfora para que nosotros podamos entender esto es que nos imaginemos que estamos entrando a un lugar, ¿ok? Como si nuestra mente fuese una casa. Y esa casa tiene una garita de vigilancia donde hay, bueno, unas personas que van a pedirte identificación, quién eres, no sé qué, para permitirte acceder. De día, esa garita de vigilancia funciona muy bien, ¿sí? Te preguntan tus datos, te piden que te identifiques, te toman nota y todo eso. Pero de noche, los vigilantes se duermen. Y cuando se duermen, entonces allí empieza a entrar y todo está salir permitido. muchas cosas. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que entra y qué es lo que sale? Bueno, nosotros conscientemente tenemos como una serie nos relacionamos con varias cosas. Nos relacionamos con la sociedad, lo que la sociedad nos demanda y nos dice que debemos hacer, de cómo debemos ser, de cómo debemos comportarnos, pero en paralelo nosotros tenemos un conjunto de pulsiones que nos llevan a desear cosas, a querer cosas, y esto va desde lo más primitivo a lo más evolucionado. Entonces, ¿qué ocurre? Entre esas dos exigencias, entre lo que queremos hacer y lo que la sociedad nos ordena o nos permite, entonces estamos nosotros mediando todo el tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que no todo lo que deseamos siempre es lo correcto o siempre es lo ideal. Entonces, eso que se aleja de el ideal, nosotros lo reprimimos. Y eso que se va reprimiendo no es que desaparece. De alguna manera aplicaría esa idea de la energía que ni se crea ni se destruye. Bueno, esto no se desaparece, sino que lo enviamos a un lugar, ¿no? O sea, le decimos, bueno, sale de aquí. Pero eso que reprimimos intenta volver. Solamente que mientras estamos despiertos, nuestra conciencia mantiene alejado permanentemente eso y le dice, no, sale para allá, no, no vengas para acá a molestar con eso. Y entonces, bueno, estamos como con esa capacidad. Cuando dormimos y el vigilante se relaja, entonces estos elementos pasan, pero tampoco es que pasan por la libre, se disfrazan, se camuflan un poco y entonces por eso nos aparecen en los sueños como símbolos y bueno, y a veces, ¿por qué nos despertamos? Porque cuando no entendemos nada de lo que soñamos, no nos despertamos, ay, tuve un sueño rarísimo toda la noche, pero cuando aparece un elemento que sí permite establecer alguna conexión, ¡pum!, nos despierta nuestra conciencia porque es como una manera de evitarnos que entremos en contacto con eso que está reprimido.
La duración de los sueños varía. Te lo pregunto porque a veces dormimos 5 horas y sentimos que soñamos las 5 horas, pero no sé si Ujú. realmente son segundos. Lo que pasa es que el tiempo de la mente es un tiempo lógico, no es un tiempo cronológico. Ok, Entonces, lo que de repente puede, es como el sueño cuando uno era niño y de repente te llevaban en el carro y te quedabas dormido. Ese sueño podías sentir que duró 1 hora y a lo mejor duró 10 es minutos. verdad. Ahora, también esto tiene que ver con dos cosas, ¿no? Tenemos por un lado esa fase mental, psíquica del dormir, y luego tenemos una fase del dormir que tiene que ver con más bien con el ritmo biológico. Dependiendo de la fase del sueño en la que nos despertamos, nos sentimos más activos, menos activos, como si hubiésemos descansado más o menos. Abel, quiero invitarte a ver a la psicóloga Natalia Sánchez. Ella grabó para Perfecto, nosotros un trabajo y habla sobre las bases neurofisiológicas del sueño. magnífico. El sueño es un tema controversial y altamente polémico. Ya mismo Sigmund Freud planteó la interpretación de los sueños dentro de sus hipótesis para acercar a comprender qué es lo que sucedía en este mundo onírico. Pues bueno, desde lo que es la ciencia nos ha permitido entender que el sueño es un aspecto importante del funcionamiento cerebral. Estas fases no REM y estas fases REM por las cuales pasamos todos al dormir nos apuntan y nos dan mucha información de por qué estos sueños tienen esta carga emocional. Por ejemplo, el sistema límbico se activa en la fase REM, lo que nos explica por qué estos estados emocionales tan potentes y tan vívidos de lo que experimentamos. También existe activación de otras áreas como el tálamo y muchísimos otros aspectos cerebrales que también nos facilitan entender por qué estas sensaciones olfativas, táctiles, visuales, que están presentes en el sueño. También en esta fase REM, que realmente es una de las más estudiadas en el aspecto neurofisiológico de nuestro cerebro, se inactivan otras áreas de la corteza. En la corteza prefrontal o el córtex prefrontal se ve inactivado. Y esto nos explica por qué a veces estos sueños son tan bizarros o algo extraños. También esta inactivación de áreas cerebrales nos dan la pauta de por qué en ocasiones no recordamos también esto del sueño. Son muchísimas investigaciones apuntadas a que realmente en el sueño se juega una parte importante de lo que es la memoria y el aprendizaje. Es allí donde se consolida todo este material, toda esta información tan importante para la salud mental y el bienestar integral. El sueño en los niños es realmente fundamental para promover un aprendizaje significativo desde el punto de vista escolar y, por supuesto, social. En el adulto es algo que requiere una particular atención de todos nosotros, porque mismo aspectos vinculados a la irritabilidad, a la falta de concentración, a un pensamiento no tan crítico y hasta dificultad para tomar decisiones se presenta si no dormimos bien. Por eso el llamado realmente, la invitación realmente es a priorizar el buen dormir para tener un buen vivir. Y allí, por supuesto, como siempre digo, la salud mental siempre debe ser una prioridad. Muchísimas gracias y recuerden hoy dormir bien. Gracias, Natalia, por enviar este material. Abel, ¿cuál es la diferencia entre la fase REM y la fase no REM? Bueno, la fase REM, también conocida como fase MOR, es de movimientos oculares rápidos. Cuando estamos dormidos, pero entramos en una fase donde se ve un movimiento ocular a pesar de que tenemos los ojos cerrados y hay una actividad cerebral intensa durante este periodo del sueño que no así en las otras fases. Y parte del soñar justamente ocurre en esto. Y fíjate qué interesante, porque esto que yo les contaba sobre el tema de la censura y cómo viene a funcionar el mecanismo del sueño, del que Freud habló a finales del siglo XIX, principios del XX, hoy puede verse que efectivamente, ¿por qué el soñar nos muestra cosas que inclusive habíamos olvidado o cosas extrañas? Bueno, porque la corteza prefrontal, que tiene que ver con esa parte de nuestro cerebro que nos distingue de otros seres, y que nos inhibe de cometer acciones automáticas. O sea, cuando, por ejemplo, alguien nos tropieza y nos genera mucha rabia y de repente quisiéramos devolverle el tropiezo, eso que hace que no lo hagamos es esa corteza prefrontal. De la Ok. misma manera que esa corteza va a tener una incidencia en modular qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Y de hecho, ese descubrimiento de que esa corteza se inhibe en este momento, lo que nos muestra es, bueno, cómo está ese mundo emocional que aparece allí.
Gracias, Abel. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos hablando sobre interpretación de los sueños. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya volvió a rolar lo que soñamos. Sin duda que no. Ojo, hay personas que describen la experiencia de darse cuenta que están soñando e intentar controlarlo, pero aún si eso pudiera ocurrir, la capacidad de control es muy mínima porque allí van a empezar a aparecer elementos justamente sobre los que no tenemos control y el sueño tiene como dos grandes procesos. Condensación y desplazamiento. ¿Qué ocurre? Se juntan muchos elementos, muchos significantes, muchos aspectos de nuestra vida en un mismo símbolo y por otro lado el desplazamiento que implica que le transferimos características, cualidades de un objeto a otro. Todo eso diseñado para que nuestra mente no sufra. O sea, no es como una trampa, porque no, más bien nuestra mente quiere evitarnos el contacto con eso que nos genera malestar. El sueño lo que nos da es una ventana que nos permite decir, ya va, ¿por qué será que yo le estoy sacando el cuerpo a esto? ¿Por qué será que yo no me permito asumir esto que está ocurriendo? Ahora, pero esa experiencia es una experiencia que, como lo decíamos antes, es singularísima. O sea, para cada quien eso se construye de manera distinta y lo más importante es qué asociamos con eso. Y de hecho, en el psicoanálisis, en la terapia, lo que hacemos es tratar de construir esos puentes que nos ayudan a conectar. Con respecto a lo que comentas, ¿cómo se explica? Y te lo digo porque a mí me ha pasado, que algunas veces estoy soñando y yo sé que es un sueño. Ujú. Claro, Si estoy dormida, sí. ¿cómo puedo estar consciente de que es un sueño? Bueno, porque es que la conciencia realmente es como un iceberg. Uno solo tiene acceso a una puntita de la conciencia que es esa parte que decimos yo soy, o sea, lo que nosotros creemos que somos, pero incluso lo que es el yo tiene un conjunto de capas que permanecen fuera de nuestra conciencia. Si nos esforzamos podemos acceder y hay el mayor porcentaje de lo que representa nuestra actividad mental no somos conscientes de que ocurre. Ahora, dentro de esos márgenes de conciencia, nosotros podemos operar. Ahora, hay una diferencia que es tomar conciencia de lo que me encuentro y otra es poder controlarlo. De hecho, lo más recomendable es cómo nosotros nos vamos abriendo a la experiencia de permitir que eso que está reprimido, que eso que está allí, que queremos mantener fuera, podamos tomar conciencia de qué pasó, por qué lo reprimimos y cómo hacemos arreglos. En la medida en que nosotros abrimos ese espacio, evitamos que nos sorprenda. Cuando nosotros queremos mantener mucho el control, entonces ya no solo empiezan a aparecer sueños de esta naturaleza, sino lapsus, actos fallidos y otras manifestaciones que además van a ocurrir en los momentos más incómodos. Comienzan a llegar preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero compartirlas Perfecto. contigo. Recuérdalas a M por GB en Instagram. Sebastián nos escribe, buenos días, siempre sueño que me estoy cayendo en un abismo y de sopetón me levanto y pateo la cama. ¿Por qué será? Tú sabes que este es un tipo de sueño súper común. Ahora, la pregunta que uno tendría que hacerle a alguien que está soñando algo como esto es, bueno, ¿qué significa el abismo, no? ¿Qué es el abismo? Porque el abismo puede representar muchas cosas. El abismo puede representar el miedo a perder, el miedo a caer, el miedo a un conjunto de cosas, como que el abismo puede representar un estado al que se llega. Hay que preguntar, ¿qué entiendo yo por el abismo? ¿De qué es que me estoy cayendo? Y empezar a establecer esas conexiones con el día a día. También nos escribe Mula Caspider, buenos días. Mi mamá quisiera saber por qué tiene tantos sueños en donde está perdida y no encuentra la salida. Probablemente, y esto es muy interesante, ojo que aquí lo que estamos haciendo es psicoanálisis salvaje porque uno no puede interpretar a quien no Claro. conoce, pero sí es interesante preguntarse la etapa de la vida que se está viviendo, porque esa sensación de estar perdido puede ser algo que ocurre a partir de ciertos momentos de la vida donde vemos pues crisis vocacional, crisis profesional, cambios por el momento vital. Entonces habría que preguntar cómo está viviendo tu mami ese momento de la edad, a lo mejor por allí se abre un camino para entender ese sueño. Abel, siguen llegando preguntas. Mirna Rojas, 214. Hola, buenos días. Anoche soñé con mi mamá ya fallecida. Estaba en su casa, pero sufría de demencia senil. Ella murió de un paro respiratorio a causa de un ACV. ¿Cuál es su significado? Wow. Bueno, hay algo interesante que tiene que ver con cuando soñamos, por ejemplo, con personas que han fallecido. Lejos de la interpretación de si mandan un mensaje del más allá o no, que ni siquiera la niego ni la afirmo, solo no me puedo pronunciar sobre eso.
Sí decir que el sueño tiene ese componente de realización de deseo. A veces extrañamos tanto a alguien y en ese proceso de duelo soñamos como si esa persona estuviera viva, la traemos de vuelta porque nuestra mente justo frente a esa pérdida hace el esfuerzo de regresarla en ese espacio. La trampa está en que la regresa, pero cuando nos despertamos nos damos cuenta que no está y se revive ese proceso. Por eso es que es tan importante en los procesos de duelo que nosotros podamos hablarlos, procesarlos, trabajar en ellos para evitar, bueno, que se complejicen aún más. Araujo Juan 960, buen día. Cuando decimos esto ya lo había soñado, ¿qué interpretación le podemos dar? Los sueños adquieren un significado especial cuando son reiterados. A veces soñamos algo y más nunca lo volvemos a soñar, pero esos sueños que insisten y que se repite la misma escena y que a veces los podemos soñar desde la infancia, realmente hay que ponerles atención porque en este tipo de sueños generalmente se esconden aspectos bien importantes de nuestra propia historia. El tema está en que no dejaremos de soñarlo y no dejaremos de repetir esta dinámica hasta tanto nosotros no hayamos hecho consciente eso que está allí, porque justamente lo que busca es hacerse presente el sueño, el contenido a través del sueño. Tenemos más mensajes. Nino P6, porque hay gente que no sueña, esto ya lo hablamos. La gente siempre sueña, solamente que no siempre recuerdas lo que sueñas. Es más, el no recordar lo que soñamos, lo que más bien nos da es un indicador de que chévere, esa censura está funcionando muy bien, pero también hay muchas cosas allí guardadas con las que no tenemos ganas de vernoslas. Yelitze Díaz, buenos días, he estado soñando con peces, algunos de ellos me muerden. ¿Qué significa? Habría que ver qué representan los peces en tu vida. Los peces pueden ser un símbolo de muchas cosas. Mi recomendación acá, como para todos los sueños que están planteando, es no agarren y se metan en Google qué significa soñar con peces, porque eso no los va a llevar a ningún lugar. Lo que habría que ver es, oye, qué características tienen los peces, qué pienso yo de los peces, oye, me muerden, esa sensación de ser mordido, ¿a dónde me lleva? Empezar a hacernos este tipo de preguntas, de repente nos vamos a tropezar con que hay un recuerdo de la infancia, con que esto que me pasó ayer, oye, ¿cómo lo relaciono? O lo que de hecho lo conversábamos fuera del aire, los restos diurnos. Hay veces que hay cosas que nos van pasando en el día que vienen a formar parte como de la decoración del sueño, pero tenemos que mirar más allá de eso a ver, bueno, cuál es el significado. Tenemos demasiados mensajes. Abel, Argelis, Pacheco, buen día, he soñado con sitios y cuando he ido me sorprendo porque ya lo conocía. ¿Por qué? Este es el déjà vu. Lo que pasa es que el déjà vu tiene toda una lectura también neurofisiológica, aunque ese no es mi campo preferido, donde hay ciertos procesos químicos de las neuronas, incluso hay quien habla de muertes en algunas neuronas, que produce esa sensación de toma de conciencia como si ya hubiésemos vivido eso. La gente también le puede dar un sentido espiritual a esa experiencia que no tiene tema. Ahora, eso no tiene problema porque la sensación de haber vivido algo no necesariamente es de angustia. Lo que puede aparecer en nuestros sueños son lugares o espacios que nos producen ansiedad o malestar y tendríamos que preguntarnos por qué. Si no nos produce angustia, magnífico. Cristian Cárdenas, ¿pueden manipularse los sueños? No, los sueños, a ver, los sueños se pueden alimentar de la estética de lo que estamos viviendo. De repente en el día estuve viendo, no sé, películas de guerra y entonces en la noche soñé que estaba en una guerra. Sí, está bien, eso puede pasar, pero deliberadamente, y eso es lo maravilloso de los sueños, que no podemos forzarlos, no podemos producir los sueños. O sea, aun si generamos todo un contexto como para tratar de aderezarlo, al final aquello que es inconsciente es como indomable y se va a manifestar de la manera que es. Abel, ¿sufrir de insomnio puede tener un impacto negativo en lo que soñamos? Mira, sufrir de insomnio puede tener una relación con lo que soñamos, pero no porque la privación del sueño vaya a modelar el contenido, sino que por lo general el insomnio está asociado a estados emocionales que pueden sí expresarse también en el sueño. Es decir, es probable que la razón por la que yo esté sufriendo de insomnio, esa angustia, ese malestar, ese cambio emocional, también guarde algún tipo de relación con el tipo de sueños que estoy teniendo. Es decir, son como dos ventanas distintas para ver lo que estamos viviendo, pero no es que uno gobierne el otro. Aunque, ojo, hay personas que cuando tienen sueños de angustia muy profundos o pesadillas, quieren evitar dormir para no soñar eso que están viviendo. Y bueno, eso es un momento donde hay que buscar ayuda para trabajar en eso. Gracias, Abel. Precisamente